Si estás escuchando esto mientras conduces de noche, baja un poco el volumen. Si vas de copiloto, apaga la luz interior. Si estás solo en casa con audífonos, está bien, pero quiero que prestes atención durante las próximas 2 horas. Lo que vas a escuchar no es ficción creativa. No son leyendas urbanas adaptadas para entretenimiento. Son testimonios documentados de conductores profesionales. Personas con nombres completos, rutas verificables, fechas específicas. Gente que sigue trabajando en las mismas carreteras, pero que ahora hace algo diferente. Algo que aprendieron una noche cuando la rutina se rompió de una manera que no pudieron explicar. He pasado los últimos 4 años recopilando estas historias. Hablo con conductores en terminales de autobuses, en gasolineras de carretera, en áreas de descanso para camioneros. La mayoría no quiere hablar al principio. Pero cuando empiezan, no pueden parar. Porque llevan años guardándose algo que no saben cómo explicar. Algo que les cambió la forma en que ven esos kilómetros nocturnos que para el resto de nosotros son solo asfalto y líneas blancas. No hay música de fondo en esta compilación. No hay efectos de sonido. Solo las palabras de quienes estuvieron ahí. Y si en algún momento reconoces una carretera, un kilómetro específico, o una experiencia similar, déjame saberlo al final. Porque mientras más testimonios se acumulan, más clara se vuelve una verdad incómoda. Hay patrones, lugares, momentos y advertencias que algunos escucharon y otros no. Comencemos. Su nombre es Héctor Iván Bermúdez. Tiene 51 años. Lleva 27 años conduciendo camiones de carga seca para Transportes del Norte, con base en Hermosillo, Sonora. Maneja un Kenworth de 680, modelo 2020, color rojo con franjas negras, matrícula son 9421 FG. La noche del 22 de abril de 2023, tenía asignada una ruta que había hecho más de 500 veces, la carretera federal 15, desde Hermosillo hasta Guaymas, Sonora. Son aproximadamente 130 kilómetros. Salida programada, 22:45 horas. Llegada estimada, 1:15 de la madrugada. Héctor transportaba material de construcción, sacos de cemento, varillas de acero, bloques de concreto. Carga pesada pero estable. Revisó todo antes de salir, neumáticos, frenos, luces, cadenas de amarre. La temperatura exterior marcaba 28 grados. Noche despejada, sin viento. Tráfico ligero, como era normal para un sábado por la noche. Arrancó puntual. Tenía una botella de agua fría y un paquete de galletas saladas en el portavasos. Sintonizó una estación de radio que transmitía banda y norteño, algo familiar para mantenerse alerta sin distraerse. Los primeros 40 kilómetros transcurrieron sin novedad. La carretera estaba en buenas condiciones. Algún auto particular lo rebasaba de vez en cuando. Algún otro camión en sentido contrario. En el kilómetro 48, se detuvo brevemente en una gasolinera. Llenó el tanque, compró un café instantáneo, intercambió algunas palabras con el empleado sobre el clima. Todo absolutamente rutinario. Retomó la marcha. El ronroneo del motor diésel era constante. Las luces del tablero proyectaban ese resplandor anaranjado que todos los camioneros conocen. Héctor miró el cuentakilómetros, 52 kilómetros desde la salida. Faltaban unos 70 kilómetros. Llegaría a tiempo, tal vez incluso 5 minutos antes. En el kilómetro 64, notó algo en el retrovisor lateral derecho. Un vehículo venía detrás de él. A unos 100 metros, quizá menos. No era inusual. Pero lo que llamó su atención fue la velocidad. El vehículo no lo rebasaba. Tampoco se alejaba. Mantenía exactamente la misma distancia. Héctor aceleró ligeramente. El vehículo aceleró. Héctor redujo la velocidad. El vehículo redujo. Pensó que tal vez era un conductor cansado siguiendo su estela,
usando sus luces como guía. Decidió ignorarlo. Pasaron 10 minutos. El vehículo seguía allí. Misma distancia. Héctor ajustó el retrovisor. Era un pickup, color claro. No pudo distinguir la marca. La matrícula no era legible. Las luces estaban en modo bajo. Siguió adelante. La radio comenzó a perder señal. Estática. Cambió de estación. Otra vez estática. Apagó la radio. Solo el motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. En el kilómetro 78, vio un letrero reflectante a un costado de la carretera, zona de viento lateral, reducir velocidad. Lo conocía bien. Ese tramo, cerca de la costa, era famoso por ráfagas de viento que podían desestabilizar camiones altos. Pero esa noche no había viento. Nada. El aire estaba completamente quieto. Héctor lo notó porque normalmente, en ese punto, ya sentía las primeras ráfagas moviendo ligeramente el camión. Pero no esa noche. Siguió adelante. El pickup permanecía detrás. Y entonces, en el kilómetro 82, vio otro letrero, idéntico, zona de viento lateral, reducir velocidad. Héctor frunció el ceño. Ese letrero no debería estar ahí. El área de viento lateral era solo en el kilómetro 78. Después de eso, la carretera se alejaba de la costa y el viento dejaba de ser un problema. Revisó el cuentakilómetros. 82.4 kilómetros desde la salida. Todo parecía correcto. Pensó que tal vez estaban instalando nuevos letreros y él no se había enterado. 3 minutos después, otro letrero, zona de viento lateral, reducir velocidad. Héctor sintió algo en el estómago. Una incomodidad que no podía explicar. Miró por el retrovisor. El pickup seguía allí. Y entonces, por primera vez, el pickup encendió las luces altas. 1, 2, 3 veces. Como una señal. Héctor no sabía qué significaba. Pensó en detenerse, preguntar qué quería el conductor. Pero algo lo detuvo. Un instinto. Siguió adelante. El pickup volvió a parpadear las luces. 1, 2, 3 veces. Héctor agarró su celular. Sin señal. En esa zona, la cobertura siempre era mala. Intentó usar el radio CB del camión, el canal que usan los conductores para hablar entre sí. Solo estática. Y entonces, en medio de la estática, una voz. Masculina. Calmada. Decía algo que Héctor no pudo entender al principio. Subió el volumen. La voz decía, revisa tu carga, revisa. Héctor bajó el volumen. Su corazón latía más rápido. Había revisado la carga antes de salir. Estaba perfectamente asegurada. Las cadenas tensas. Los bloques apilados correctamente. No había razón para revisar. Pero la voz lo había dicho. Y el pickup seguía parpadeando las luces. En el kilómetro 89, Héctor tomó una decisión. Se desvió hacia el acotamiento, encendió las luces de emergencia y detuvo el camión. El pickup también se detuvo. Unos 50 metros detrás. No apagó el motor. Solo se quedó allí. Héctor bajó del camión. Caminó hacia la parte trasera. El aire estaba completamente quieto. Silencio absoluto, salvo por el tic-tic de las luces de emergencia. Héctor revisó las cadenas de amarre. Estaban tensas. Revisó los bloques de concreto. Estaban apilados correctamente. Revisó las varillas. Todo en orden. Estaba a punto de regresar a la cabina cuando notó algo. Una de las cadenas, en el lado izquierdo, tenía un eslabón ligeramente doblado. No roto. Solo doblado. Héctor se acercó. Pasó su mano por el eslabón. Estaba débil. Podía sentirlo.
Si la carga se movía bruscamente, ese eslabón podría ceder. Héctor sacó una cadena de repuesto de su caja de herramientas. Reemplazó la cadena débil. Le tomó 15 minutos. Cuando terminó, miró hacia atrás. El pickup seguía allí. Héctor levantó la mano, un gesto de agradecimiento. El pickup parpadeó las luces una vez. Luego dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, hacia Hermosillo. Héctor subió al camión. Continuó el viaje. Llegó a Guaymas a la 1:35, 20 minutos más tarde de lo previsto. Entregó la carga sin problema. No dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Pensó que había sido una coincidencia. Un conductor amable que notó algo y trató de advertirle. 4 días después, el 26 de abril, Héctor estaba en la terminal cuando un compañero le mostró una noticia en su teléfono. Un camión había volcado en la carretera federal 15, kilómetro 94. La carga se había desplazado por una cadena de amarre rota. El camión se salió de control y cayó por el terraplén. El conductor murió. Era un hombre de 38 años. Transportaba material de construcción. Sacos de cemento, varillas, bloques de concreto. La misma empresa. La misma ruta. El accidente había ocurrido el 23 de abril, a las 0:45 de la madrugada. Menos de 24 horas después de que Héctor pasara por ese mismo punto. Héctor sintió un escalofrío. Preguntó por el vehículo del conductor fallecido. Un Kenworth T680. Rojo con franjas negras. Como el suyo. Preguntó si alguien había reportado haber visto algo extraño esa noche. Nadie había reportado nada. El conductor estaba solo. Héctor ya no ignora ninguna señal de advertencia, sin importar cuán extraña parezca. Y si un vehículo lo sigue a distancia constante y parpadea las luces, se detiene. Revisa todo. Porque ahora sabe que a veces, en la carretera, alguien intenta salvarte la vida. Y si no prestas atención, tal vez esa oportunidad no regrese. A veces, las advertencias no vienen de otros conductores. A veces vienen de lugares que no deberían tener voz. Lugares que deberían estar vacíos. Esta es la historia de una mujer que escuchó su nombre en un lugar donde nadie debería haberlo sabido. Su nombre es Claudia Estefanía Rojas. Tiene 43 años. Lleva 16 años conduciendo autobuses interurbanos para la empresa ETN, Ruta Guadalajara-Puerto Vallarta. Maneja un Volvo 9700, modelo 2022, color blanco con franjas azules y doradas, capacidad para 42 pasajeros, matrícula JAL 6583, PM. La madrugada del 15 de septiembre de 2023, tenía asignado el servicio de las 2:30 horas desde la terminal de Guadalajara. Son aproximadamente 340 kilómetros por la carretera federal 200, un tramo que cruza la Sierra Madre Occidental con múltiples curvas cerradas, túneles y desniveles pronunciados. Claudia había hecho ese recorrido más de 600 veces. Conocía cada kilómetro, cada pueblo, cada gasolinera. Esa madrugada llevaba 31 pasajeros. Turistas en su mayoría, algunas familias, trabajadores. La mayoría dormía cuando el autobús salió de la terminal. Claudia revisó los sistemas, frenos, dirección, luces, aire acondicionado. Todo en orden. La temperatura exterior marcaba 19 grados. Cielo despejado. Tráfico casi nulo a esa hora. Arrancó puntual. Los primeros 50 kilómetros transcurrieron sin novedad. El autobús subía constantemente, siguiendo la carretera que serpentea por la montaña. Claudia mantenía velocidad conservadora, 70 kilómetros por hora en las rectas, 50 en las curvas. Había muy poco tráfico. Solo un par de camiones de carga que la rebasaron en los primeros 30 kilómetros. En el kilómetro 67, justo antes del túnel El Zapote, Claudia notó que el radio del autobús se encendió solo.
Ella no lo había tocado. Estaba apagado desde que salieron de Guadalajara. La pantalla mostraba búsqueda automática. Comenzó a escanear estaciones. FM 88.1, 88.5, 89.3. Solo estática. Claudia extendió la mano para apagarlo. Pero antes de que pudiera tocar el botón, el radio se detuvo en una estación. FM 94.7. No había estática. Solo silencio. Un silencio limpio, como si la estación estuviera transmitiendo, pero no hubiera contenido. Claudia dejó el radio encendido. Entró al túnel El Zapote, un túnel de 800 metros excavado en la roca. Las luces interiores del túnel proyectaban ese resplandor amarillento familiar. El radio seguía en silencio. Y entonces, a mitad del túnel, una voz. Femenina. Joven. Hablando en voz baja, casi susurrando, Claudia. Claudia Rojas. Claudia sintió que se le erizaba la piel. Miró el radio. La pantalla seguía mostrando FM 94.7. La voz continuó, kilómetro 89, no pares, kilómetro 89, y luego, silencio nuevamente. Claudia apagó el radio. Salió del túnel. Su corazón latía rápido. Se dijo a sí misma que había sido una coincidencia. Tal vez era una estación local que hacía algún tipo de broma. Tal vez alguien había hackeado la frecuencia. Pero nadie debería saber su nombre. Y nadie debería saber que ella estaba escuchando en ese momento. Siguió adelante. Miró el cuentakilómetros. 71.2 kilómetros desde la salida. Le faltaban unos 18 kilómetros para llegar al kilómetro 89. No sabía qué significaba. No pares. ¿Por qué no debería parar? Nunca paraba en ese tramo. No había razón para hacerlo. En el kilómetro 82, el radio se encendió nuevamente. Solo. Claudia no lo había tocado. La misma estación. FM 94.7. Silencio. Luego la voz, Claudia, sigue adelante, no pares en el 89, esta vez la voz sonaba más urgente. Claudia apagó el radio. Desconectó el cable de la antena. El radio se apagó completamente. 2 pasajeros se despertaron. Una pareja joven, sentados en la quinta fila. Preguntaron si todo estaba bien. Claudia respondió que sí, que solo había un pequeño problema con el radio. La pareja asintió y volvió a dormirse. Claudia respiró hondo. Miró hacia adelante. La carretera estaba completamente vacía. No había luces adelante. No había luces atrás. Solo ella. En el kilómetro 87, vio algo a un costado de la carretera. Una persona. De pie junto a un auto detenido en el acotamiento. Un sedán pequeño, color oscuro. La persona levantaba la mano, haciendo señales para que se detuviera. Claudia redujo la velocidad instintivamente. Era su trabajo. Si alguien necesitaba ayuda en la carretera, los conductores de autobús tenían la obligación de detenerse o al menos reportar la situación. Pero entonces recordó la voz. No pares en el 89. Esto era el kilómetro 87. 2 kilómetros antes. Tal vez estaba bien. Claudia comenzó a frenar. El autobús redujo velocidad. 60. 50. 40 kilómetros por hora. La persona en el acotamiento se hizo más visible. Era un hombre. Vestía ropa oscura. Levantaba ambas manos ahora. Y entonces Claudia vio algo más. Otro auto. Detrás del primero. También detenido. Y otra persona. Y luego un tercer auto. Claudia sintió que algo no estaba bien. 3 autos detenidos. 3 personas pidiendo ayuda. En medio de la nada.
A las 3:30 de la madrugada. Aceleró. El autobús volvió a ganar velocidad. Pasó junto a los autos sin detenerse. Por el retrovisor, vio cómo las personas bajaban las manos. No corrieron tras el autobús. No gritaron. Solo se quedaron allí, mirando. En el kilómetro 89, el acotamiento estaba vacío. No había nada. Solo la carretera oscura y los árboles a los costados. Claudia continuó sin detenerse. Su teléfono celular, que estaba en el soporte junto al volante, vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Decía, gracias por no parar. Claudia no tocó el teléfono. Siguió conduciendo. Llegó a Puerto Vallarta a las 7:15 de la mañana, con un retraso de solo 10 minutos. Entregó el autobús. No reportó nada. Se fue a su hotel. Durmió mal. 3 días después, el 18 de septiembre, Claudia estaba desayunando cuando vio las noticias en la televisión. Una banda de asaltantes había sido capturada en la carretera federal 200. Operaban en el tramo entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Su método era simple: fingían tener problemas con sus autos, pedían ayuda a conductores solitarios, y cuando estos se detenían, los asaltaban. Habían robado a más de 20 personas en los últimos 3 meses. En 2 ocasiones, habían golpeado gravemente a las víctimas. La policía los capturó el 16 de septiembre, después de que un camionero los grabara con su dashcam y reportara su ubicación. Claudia dejó el plato sobre la mesa. Buscó en su teléfono el mensaje de esa noche. Ya no estaba. Revisó el registro de mensajes. Nada. Pero recordaba perfectamente el texto: gracias por no parar. 4 días más tarde, habló con un técnico de la empresa sobre el radio del autobús. Le explicó lo que había pasado, que se encendió solo, que sintonizó una estación que parecía transmitir su nombre. El técnico revisó el sistema. No encontró ningún problema. Le dijo que era imposible que el radio se encendiera solo. Y le dijo algo más: FM 94.7 no era una frecuencia asignada en esa región. No había ninguna estación transmitiendo en ese número. Claudia ya no conduce con el radio apagado. Lo deja encendido, en búsqueda automática, siempre. Y si escucha su nombre, o una advertencia, no la ignora. Porque ahora sabe que a veces las advertencias vienen de lugares que no podemos explicar. Y tal vez no necesitamos explicarlas. Solo necesitamos escuchar. No todas las advertencias son obvias. A veces son tan sutiles que puedes pasarlas por alto durante años. Hasta que un día, te das cuenta de que ese pequeño detalle que siempre ignoraste era la diferencia entre la vida y la muerte. Su nombre es Miguel Ángel Fuentes. Tiene 35 años. Lleva 11 años conduciendo camionetas de reparto para una empresa de mensajería, Estafeta. Maneja una Ford Transit, modelo 2021, color blanco con logotipo naranja, matrícula CDMX 4471, RW. La noche del 3 de noviembre de 2023, tenía asignada una ruta de entregas nocturnas en la zona industrial de Querétaro. No era una ruta larga, solo unos 50 kilómetros en total, pero incluía varias paradas en zonas poco iluminadas. Miguel había hecho rutas similares cientos de veces. Conocía bien la ciudad. Esa noche llevaba 23 paquetes para entregar en distintos almacenes y bodegas. Salida programada, 21 horas. Tiempo estimado, 4 horas. Revisó la camioneta antes de salir: combustible, neumáticos, luces. Todo en orden. La temperatura exterior marcaba 14 grados. Noche despejada, algo de viento. Arrancó puntual. Tenía un GPS con todas las direcciones de entrega ya programadas. Sintonizó una estación de radio con música pop en inglés, algo para mantenerse despierto durante las paradas. Las primeras 6 entregas transcurrieron sin novedad.
Almacenes con guardias de seguridad, firmas en tabletas digitales, el procedimiento estándar. La séptima entrega era en una bodega en las afueras de la zona industrial. El GPS lo guió por calles cada vez más oscuras. Menos farolas. Menos edificios iluminados. Miguel no estaba preocupado. Era parte del trabajo. Llegó a la dirección, una bodega grande, de 2 pisos, con un letrero que decía Almacén Logístico del Bajío. Había un auto estacionado afuera. Un sedán blanco. Luces apagadas. Miguel estacionó la camioneta, bajó con el paquete en mano. Era una caja mediana, no muy pesada. Caminó hacia la puerta de la bodega. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó nuevamente. Silencio. Revisó la hora en su teléfono, 22:17. La nota en el sistema decía, entregar entre 22 y 23. Estaba dentro del horario. Miguel esperó. Miró el auto estacionado. Seguía allí. No había nadie dentro. Las ventanas estaban ligeramente empañadas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Miguel tocó el timbre una tercera vez. Esta vez, escuchó pasos dentro de la bodega. La puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de trabajo. Sonrió. Disculpa la demora, dijo. Estaba en el segundo piso. Miguel le entregó el paquete. El hombre firmó en la tableta. Todo normal. Miguel regresó a la camioneta. Antes de subir, notó algo. En el poste de luz más cercano, había un pequeño adhesivo. Rectangular. Color amarillo. Con un número escrito en negro, 7, Miguel no le dio importancia. Subió a la camioneta. Continuó con la siguiente entrega. La octava entrega era en otra bodega, a unos 10 kilómetros de distancia. El GPS lo guió por una ruta diferente. Miguel llegó a la dirección. Otra bodega, similar a la anterior. Esta vez no había autos estacionados afuera. Bajó con el paquete. Tocó el timbre. Un hombre diferente abrió la puerta casi de inmediato. Firmas, procedimiento estándar. Miguel regresó a la camioneta. Y antes de subir, vio otro adhesivo. En el mismo tipo de poste de luz. Color amarillo. Número negro, 7, Miguel se detuvo. Miró el adhesivo. Luego miró el de la entrega anterior en su memoria. Eran idénticos. Pensó que tal vez era algún tipo de marcación municipal. Código de zona. No le dio más vueltas. Continuó con las entregas. La novena, la décima, la undécima. Todas en bodegas similares. Todas con el mismo adhesivo amarillo con el número 7 en un poste cercano. Miguel comenzó a notarlo cada vez más. No estaba en todos los postes. Solo en los postes más cercanos a las bodegas donde él entregaba. Y siempre el mismo número. Siempre el 7. En la 12ª entrega, Miguel decidió preguntar. Le preguntó al hombre que recibió el paquete, ¿sabes qué significan esos adhesivos amarillos en los postes? El hombre lo miró confundido. ¿Qué adhesivos? Miguel señaló hacia el poste. El hombre miró. No veo ningún adhesivo, dijo. Miguel insistió. Ahí, en el poste, hay un adhesivo amarillo con un número 7. El hombre se acercó al poste. Miró de cerca. No hay nada, dijo. Miguel caminó hacia el poste. Miró. El adhesivo estaba allí. Claramente visible. Amarillo brillante. Número negro. El hombre estaba parado a menos de 1 metro. ¿En serio no lo ves?, preguntó Miguel. El hombre negó con la cabeza. No hay nada, amigo. Tal vez estás cansado. Miguel no dijo nada más. Regresó a la camioneta. Continuó con las entregas. En cada una,
buscaba el adhesivo. Siempre estaba allí. Siempre en el poste más cercano. Siempre el número 7. Y nadie más parecía verlo. Miguel comenzó a sentir una incomodidad creciente. ¿Por qué solo él podía verlos? ¿Qué significaban? En la 17ª entrega, algo cambió. Miguel llegó a la dirección. Una bodega más grande que las anteriores. Había 2 autos estacionados afuera. Ambos con las luces apagadas. Miguel bajó con el paquete. Antes de caminar hacia la puerta, buscó el adhesivo. Estaba allí. Pero esta vez, el número era diferente. No era un 7. Era un 0. Miguel se quedó mirando el adhesivo. ¿0? ¿Qué significaba? Caminó hacia la puerta de la bodega. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó nuevamente. Silencio. Revisó la hora, 0:43. La nota en el sistema decía, entregar entre 0:30 y 1:30. Estaba dentro del horario. Esperó. Miró los 2 autos. Seguían allí. Nadie salía. Miguel sintió algo en el estómago. Una voz interna que le decía, no entres. No sabía por qué. No tenía razón lógica. Pero esa voz era clara. Decidió llamar al número de contacto del cliente. Marcó. El teléfono sonó. Nadie contestó. Dejó un mensaje de voz explicando que estaba afuera, que nadie respondía y que esperaría 5 minutos más. Pasaron 5 minutos. Nadie salió. Miguel tomó una fotografía de la puerta cerrada, como evidencia para el sistema, y marcó la entrega como cliente no disponible. Regresó a la camioneta. Antes de subir, miró el adhesivo una vez más. 0, se subió y se alejó. Al día siguiente, Miguel llegó a la oficina para su turno regular. Su supervisor lo llamó. Le preguntó sobre la entrega fallida de la noche anterior. Miguel explicó, nadie respondió, llamó al cliente, esperó, tomó la foto. El supervisor asintió. Luego le dijo algo que Miguel no esperaba, ese cliente canceló su cuenta esta mañana. Reportaron que nunca solicitaron ninguna entrega anoche. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué? Su supervisor continuó, y hay algo más. La dirección que tenías en el sistema, la bodega, fue investigada por la policía hace 3 meses. Sospechan que se usaba para actividades ilegales. Está abandonada oficialmente. Miguel no supo qué decir. Preguntó quién había programado esa entrega. El supervisor revisó el sistema. No hay registro de quién la ingresó. Apareció en tu ruta automáticamente. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Preguntó si podía revisar las otras direcciones de esa noche. El supervisor accedió. Revisaron cada dirección. De las 23 entregas programadas, 17 eran direcciones legítimas con clientes verificados. Las otras 6, incluyendo la que Miguel marcó como cliente no disponible, no tenían registros claros en el sistema. Y todas esas 6 direcciones estaban asociadas a bodegas que habían sido investigadas o clausuradas en los últimos 6 meses. Miguel nunca volvió a ver los adhesivos amarillos. Pero ahora, cada vez que llega a una dirección nocturna, busca señales. Cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Un auto con las luces apagadas. Una puerta que debería estar abierta pero no lo está. Un detalle pequeño que no encaja. Y si algo le dice que no entre, no entra. Porque ahora sabe que a veces, las advertencias no vienen en palabras. Vienen en símbolos que solo tú puedes ver. Y tal vez esa sea la única protección que tienes. Hay lugares en las carreteras donde el tiempo no funciona como debería. Lugares donde 5 minutos pueden convertirse en 50. O donde la misma curva puede aparecer 3 veces seguidas. Esta es la historia de un hombre que entró en uno de esos lugares y casi no sale.
Su nombre es Fernando Javier Contreras. Tiene 44 años. Lleva 19 años conduciendo autobuses de turismo para la empresa Autobuses Coordinados. Maneja un Mercedes-Benz Marco Polo, modelo 2020, color gris con franjas rojas, capacidad para 50 pasajeros, matrícula PUE 3384-MH. La tarde del 17 de enero de 2024, tenía asignado un viaje especial, trasladar a un grupo de 38 turistas extranjeros desde Puebla hasta Oaxaca. Son aproximadamente 340 kilómetros por la carretera federal 135D. Salida programada, 18 horas. Llegada estimada, 23:30. Fernando había hecho ese recorrido más de 200 veces. Conocía cada tramo, cada caseta de peaje, cada área de descanso. Esa tarde, el grupo de turistas estaba animado. Alemanes en su mayoría, algunos suizos. Venían de visitar las pirámides de Cholula. Hablaban en voz alta, tomaban fotografías por las ventanas. Fernando revisó todo antes de salir: frenos, dirección, aire acondicionado, sistema de audio. Todo en orden. La temperatura exterior marcaba 16 grados. Cielo parcialmente nublado. Tráfico normal para un miércoles por la tarde. Arrancaron puntual. Los primeros 80 kilómetros transcurrieron sin novedad. El autobús avanzaba a velocidad constante. Fernando puso música instrumental de fondo, algo suave que no interfiriera con las conversaciones de los turistas. En el kilómetro 92, pasaron la caseta de peaje de Tehuacán. Todo normal. La carretera comenzó a subir. El tramo entre Tehuacán y Guajuapan de León es montañoso, con curvas pronunciadas y desniveles importantes. Fernando redujo la velocidad a 70 kilómetros por hora. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras de las montañas se alargaban sobre la carretera. En el kilómetro 115, Fernando notó que el cielo se había oscurecido más rápido de lo normal. Miró el reloj del tablero, 19:42. Todavía faltaba más de media hora para que anocheciera completamente. Pero el cielo estaba casi negro. Pensó que tal vez venía una tormenta. Encendió las luces del autobús. Los turistas seguían conversando. Nadie parecía notar el cambio de luz. Fernando continuó. La carretera se volvió más sinuosa. Curva tras curva. Subida tras subida. En el kilómetro 128, vio un letrero: curva peligrosa, 500 metros. Lo conocía. Era una curva cerrada hacia la derecha. Redujo la velocidad a 50 kilómetros por hora. Tomó la curva sin problema. Siguió adelante. 3 minutos después, otro letrero: curva peligrosa, 500 metros. Fernando frunció el ceño. No recordaba otra curva tan cerrada tan pronto después de la anterior. Revisó el cuentakilómetros. Había avanzado solo 2.3 kilómetros desde la primera curva. Eso era posible. Tal vez había 2 curvas seguidas. Redujo la velocidad. Tomó la curva. Siguió adelante. 2 minutos después, otro letrero: curva peligrosa, 500 metros. Fernando sintió algo en el pecho. Una incomodidad. Esto no estaba bien. Miró por el retrovisor interior. Los turistas seguían conversando. Nadie parecía notar nada extraño. Fernando tomó la curva nuevamente. Y entonces se dio cuenta de algo: la curva era idéntica. Exactamente la misma. Misma inclinación. Mismo radio. Mismo árbol grande del lado izquierdo. Fernando respiró hondo. Se dijo a sí misma que estaba confundido. Que todas las curvas en la montaña se parecen. Continuó. El cielo estaba completamente negro ahora. Como si fuera medianoche. Pero el reloj marcaba 19:58. Fernando encendió las luces altas. La carretera adelante estaba vacía.
No había otros vehículos. Ni adelante ni atrás. Solo él. Otro letrero, curva peligrosa, 500 metros. Fernando sintió pánico por primera vez. Revisó el GPS del autobús. La pantalla mostraba su posición. Kilómetro 131. Pero eso no tenía sentido. Si había estado tomando la misma curva repetidamente, ¿cómo había avanzado? Redujo la velocidad a 30 kilómetros por hora. Tomó la curva. Esta vez, prestó atención a cada detalle. El árbol grande del lado izquierdo. Una roca con forma triangular del lado derecho. Un reflector de tráfico roto a medio camino. Completó la curva. Siguió adelante. Un minuto después, vio el letrero nuevamente. Su corazón latía rápido. Se acercó a la curva. Y allí estaban, el árbol grande del lado izquierdo. La roca triangular del lado derecho. El reflector roto. Era la misma curva. Sin duda. Fernando detuvo el autobús. Puso el freno de mano. Algunos turistas se dieron cuenta. Una mujer alemana, sentada en la segunda fila, preguntó en inglés, ¿Is everything okay? Fernando respondió en inglés, Yes, just checking something. Se levantó de su asiento. Caminó hacia la mitad del autobús. Miró por las ventanas. Oscuridad total. No había luces de pueblos. No había otros autos. Solo la carretera y la noche. Regresó a su asiento. Uno de los turistas, un hombre mayor suizo, se acercó. Preguntó si había algún problema. Fernando no sabía qué decir. ¿Cómo explicar que habían estado pasando por la misma curva durante 15 minutos? Decidió ser honesto. Le dijo al hombre que algo estaba mal con la carretera. Que parecían estar atrapados en un bucle. El hombre lo miró confundido. What do you mean? Fernando trató de explicar. El hombre miró por la ventana. But we are moving forward, aren't we? Fernando asintió. Yes, but we keep seeing the same curve. El hombre pensó por un momento. Luego dijo algo que Fernando no esperaba, maybe you need to do something different. Fernando lo miró. What? El hombre se encogió de hombros. In my country, we have stories about roads like this. You have to break the pattern. Fernando no entendía completamente, pero decidió intentarlo. En lugar de tomar la curva como siempre lo hacía, reduciría la velocidad aún más. Casi a paso de tortuga. Y encendería las luces de emergencia. No sabía por qué. Solo sentía que tenía que hacer algo diferente. Arrancó. Se acercó al letrero, curva peligrosa, 500 metros. Encendió las luces de emergencia. Tic, 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 tic. Redujo la velocidad a 15 kilómetros por hora. El autobús avanzaba lentamente. Los turistas miraban ahora, todos. Se habían dado cuenta de que algo no estaba bien. Fernando tomó la curva. Tan despacio que podía contar los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completó la curva. Siguió adelante. Esperó. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. No apareció el letrero. Fernando sintió un alivio inmenso. Miró el GPS. Kilómetro 134. Había avanzado. De verdad había avanzado. El cielo comenzó a aclararse. No de golpe. Gradualmente. Como si el sol estuviera saliendo en lugar de ocultarse. En 5 minutos, el cielo volvió a tener ese tono azul oscuro del atardecer normal. Fernando miró el reloj. 23, solo 5 minutos desde que detuvo el autobús. Pero había sentido como si hubieran pasado horas. Continuó adelante. Los turistas comenzaron a hablar entre ellos,
confundidos. Fernando no explicó nada más. Llegó a Oaxaca a las 23:45, 15 minutos más tarde de lo previsto. 2 días después, Fernando habló con otros conductores en la terminal. Les contó lo que había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia, asintió. El kilómetro 128, dijo. Es conocido. No es la primera vez que pasa. Fernando preguntó qué era. El hombre se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Pero la regla es simple, si te das cuenta de que estás atrapado, tienes que hacer algo diferente. Cambiar de velocidad. Encender las luces de emergencia. Tocar el claxon. Lo que sea. Solo tienes que romper el patrón. Fernando ya no pasa por ese tramo sin estar completamente alerta. Y si alguna vez ve el mismo letrero 2 veces seguidas, hace algo diferente. Porque ahora sabe que hay lugares donde la carretera no sigue las reglas normales. Y si te quedas atrapado, tal vez nunca salgas. A veces, el peligro no viene de lo que ves. Viene de lo que no ves. De lo que todos los demás parecen notar menos tú. Esta es la historia de una mujer que casi murió por ignorar algo que todos los demás podían ver. Su nombre es Andrea Lucía Mendoza. Tiene 31 años. Lleva 7 años conduciendo ambulancias para Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey. Maneja una Ford F-450, modelo 2022, color blanco con franjas rojas y azules, matrícula NL 2947-VX. La madrugada del 29 de julio de 2023, tenía asignado un traslado de emergencia, transportar a un paciente desde el Hospital Universitario de Monterrey hasta un hospital especializado en Saltillo. Son aproximadamente 85 kilómetros por la carretera federal 40. Salida, 3:15 de la madrugada. Tiempo estimado, 1 hora. Andrea había hecho traslados similares decenas de veces. Conocía bien la ruta. Esa madrugada, el paciente era un hombre de 54 años que había sufrido un infarto. Estaba estable, pero necesitaba ser trasladado a una unidad de cardiología especializada. Andrea iba acompañada de un paramédico, un hombre joven de 26 años llamado Roberto. El paciente iba en la camilla trasera, conectado a un monitor cardíaco. Todo estaba bajo control. Revisaron el equipo antes de salir, oxígeno, desfibrilador, medicamentos de emergencia. Todo en orden. La temperatura exterior marcaba 23 grados. Noche despejada. Tráfico casi nulo a esa hora. Arrancaron con las sirenas apagadas. No era una emergencia crítica. Solo un traslado programado. Los primeros 30 kilómetros transcurrieron sin novedad. La ambulancia avanzaba a velocidad constante, 90 kilómetros por hora. Roberto estaba en la parte trasera, monitoreando al paciente. Andrea conducía en silencio. La carretera estaba vacía. Algún camión de carga ocasional en sentido contrario. Nada más. En el kilómetro 38, Roberto llamó a Andrea a través del intercomunicador interno. «Andrea, ¿ves ese auto?» Andrea miró por el parabrisas. «¿Qué auto?» Roberto insistió, «El auto adelante». «El sedán rojo, ¿lo ves?» Andrea miró cuidadosamente. No había ningún auto adelante. Solo la carretera vacía. «No veo nada, Roberto». Silencio por unos segundos. Luego Roberto dijo, «Está justo adelante». «A unos 50 metros, ¿cómo no lo ves?» Andrea sintió una incomodidad. Miró nuevamente. Nada. «Roberto, no hay ningún auto». Roberto no respondió. Andrea continuó conduciendo. 2 minutos después, Roberto volvió a llamar. «Andrea, el auto sigue adelante. Va a la misma velocidad que nosotros». Andrea se estaba empezando a preocupar. «Roberto,
te juro que no hay ningún auto. Roberto respondió, ¿estás bromeando? Está justo ahí. Puedo ver su matrícula. NL 5832 GF. Andrea activó el retrovisor para ver la parte trasera de la ambulancia a través de la cámara interna. Roberto estaba de pie, mirando hacia adelante a través del pequeño vidrio que separa la cabina trasera de la cabina del conductor. Su expresión era de confusión. Andrea detuvo la ambulancia en el acotamiento. Puso el freno de mano. Bajó de la cabina y abrió la puerta trasera. ¿Qué está pasando? Roberto señaló hacia adelante. El auto. El sedán rojo. Está justo ahí, detenido también. Andrea miró. La carretera estaba completamente vacía. No había ningún auto. Ni adelante ni atrás. Roberto, no hay ningún auto. Roberto la miró como si estuviera loca. Se acercó a la puerta trasera. Salió de la ambulancia. Caminó hacia el frente. Señaló un punto específico en la carretera, a unos 20 metros adelante. Está ahí. Puedes verlo. Las luces traseras están encendidas. Andrea caminó hacia donde Roberto señalaba. No vio nada. Nada en absoluto. Roberto se acercó más. Extendió la mano, como si pudiera tocar algo. Está justo aquí. Andrea sintió un escalofrío. Agarró el brazo de Roberto. Regresa a la ambulancia. Ahora. Subieron nuevamente. El paciente seguía estable. Andrea arrancó. Decidió mantener la velocidad baja, 70 kilómetros por hora. Roberto seguía mirando hacia adelante. El auto está avanzando también. Manteniendo la misma velocidad. Andrea no dijo nada. Agarró su teléfono celular. Llamó a la base de Cruz Roja. Explicó la situación. El despachador le pidió que describiera lo que Roberto estaba viendo. Andrea le pasó el teléfono a Roberto. Roberto describió el auto, sedán rojo, modelo reciente, 4 puertas, matrícula NL 5832 GF. El despachador le pidió que esperara. Sonidos de teclado. Luego el despachador dijo algo que hizo que Andrea sintiera frío. Esa matrícula fue reportada en un accidente hace 3 semanas. Un sedán rojo. El conductor murió. El auto fue retirado y enviado a un corralón. Roberto se quedó en silencio. Andrea recuperó el teléfono. ¿Qué hacemos? El despachador respondió, continúen. Pero si Roberto sigue viendo el auto, y tú no, entonces no sigas al auto. Mantén tu propia ruta. No hagas lo que el auto haga. Andrea colgó. Explicó a Roberto. Roberto asintió. Seguía viendo el auto. Andrea continuó conduciendo. En el kilómetro 52, la carretera se bifurcaba. El carril izquierdo continuaba hacia Saltillo. El carril derecho se desviaba hacia un pueblo pequeño llamado Anhelo. Andrea se mantuvo en el carril izquierdo. Roberto gritó, Andrea, el auto se está moviendo a la derecha, síguelo. Andrea no se movió. Mantuvo el carril izquierdo. Roberto insistió, Andrea, el auto está indicando que sigamos a la derecha, está encendiendo las luces de emergencia. Andrea apretó el volante. No voy a seguirlo, Roberto. Roberto estaba cada vez más agitado. Pero está tratando de decirnos algo, tenemos que seguirlo. Andrea alzó la voz. Roberto, escúchame. Yo no veo ningún auto. Y esa matrícula pertenece a un auto cuyo conductor murió. No vamos a seguirlo. Roberto se quedó callado. La ambulancia pasó la bifurcación. Continuaron en el carril izquierdo hacia Saltillo. Roberto miró hacia atrás a través del vidrio trasero. El auto tomó el carril derecho. Ya no lo veo. Llegaron a Saltillo sin más incidentes. Entregaron al paciente.
Todo salió bien. Pero Andrea no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Al día siguiente, llamó al despachador. Le preguntó si podía investigar más sobre esa matrícula. El despachador accedió. 2 días después, la llamó de vuelta. El sedán rojo, matrícula NL 5832 EGF, había sufrido un accidente en el kilómetro 52 de la carretera federal 40. El conductor había tomado la salida hacia Anhelo. Había una obra en construcción sin señalización adecuada. El auto cayó en un hoyo profundo. El conductor murió en el impacto. Eso había ocurrido el 7 de julio de 2023. Exactamente 22 días antes de que Andrea y Roberto hicieran ese traslado. Andrea sintió un nudo en el estómago. Si hubieran seguido al auto, si hubieran tomado la salida hacia Anhelo, tal vez habrían caído en la misma obra. O tal vez no. Nunca lo sabría. Pero una cosa era clara, Roberto había visto algo. Algo que trataba de guiarlos. Y Andrea había tomado la decisión correcta al no seguirlo. Andrea ya no confía en lo que no puede ver. Y si alguien en la ambulancia ve algo que ella no ve, se detiene. Pregunta. Investiga. Porque ahora sabe que a veces, el peligro no está en lo que ves. Está en lo que no ves. Y a veces, lo que otros ven puede salvarte. O puede llevarte directo al desastre. Las últimas 3 historias que compartiré esta noche son diferentes. Son más cortas. Pero no menos importantes. Porque a veces, las advertencias no vienen en forma de voces o señales. Vienen en forma de instintos. Corazonadas. Ese sentimiento en el estómago que te dice, no sigas adelante. Su nombre es Jorge Luis Estrada. Tiene 48 años. Lleva 23 años conduciendo taxis de sitio en Guadalajara. Maneja un Nissan Versa, modelo 2019, color blanco con franjas amarillas, matrícula JAL 8473 TK. La madrugada del 12 de febrero de 2024, recibió una solicitud de viaje a través de la aplicación de su compañía. Recoger a un pasajero en una dirección residencial en la zona de Zapopan. Destino, el aeropuerto. Hora de recogida, 4:30 de la madrugada. Jorge había hecho viajes similares cientos de veces. Llegó a la dirección 5 minutos antes. Una casa de 2 pisos. Luces apagadas. Esperó. A las 4:30, un hombre salió de la casa. Llevaba una maleta pequeña. Vestía ropa casual. Jorge bajó del taxi para ayudar con la maleta. El hombre sonrió. Gracias. Voz tranquila. Acento local. El hombre subió al asiento trasero. Jorge arrancó. El viaje al aeropuerto era de aproximadamente 30 minutos a esa hora. Había poco tráfico. Jorge puso música suave de fondo, una estación de radio con música instrumental. El hombre no hablaba. Miraba por la ventana. 10 minutos después del viaje, Jorge sintió algo extraño. Un peso en el pecho. Una incomodidad que no podía explicar. Miró por el retrovisor. El hombre seguía mirando por la ventana. No había nada fuera de lo normal. Pero Jorge no podía sacudirse esa sensación. Como si algo estuviera mal. 5 minutos después, Jorge tomó una decisión. Se desvió de la ruta directa al aeropuerto. Tomó una calle lateral que lo llevaba hacia una gasolinera que él conocía bien. Una gasolinera que siempre tenía guardias de seguridad. El hombre notó el desvío. ¿Por qué tomaste esta calle? Jorge respondió, necesito gasolina. El hombre miró el tablero. El medidor de gasolina mostraba medio tanque. ¿Tienes gasolina suficiente? Jorge no respondió. Siguió hacia la gasolinera. El hombre insistió, no necesitas gasolina. Regresa a la ruta. Jorge sintió que el peso en su pecho aumentaba. Llegó a la gasolinera.
Se estacionó junto a una bomba. Bajó del taxi. El hombre también bajó. ¿Qué estás haciendo? Jorge no respondió. Caminó hacia el empleado de la gasolinera. Le dijo en voz baja, llama a la policía. Algo no está bien con mi pasajero. El empleado lo miró confundido. Jorge insistió. El empleado sacó su teléfono. El hombre del taxi se acercó. ¿Qué le estás diciendo? Jorge se giró. Nada. Solo estoy pidiendo gasolina. El hombre lo miró fijamente. Luego miró al empleado. Luego de vuelta a Jorge. Y entonces, sin decir nada, comenzó a caminar hacia la salida de la gasolinera. Jorge lo vio alejarse. No corrió. Solo caminó. Desapareció en la oscuridad. El empleado llamó a la policía. Llegaron 15 minutos después. Jorge explicó lo que había pasado. Los policías revisaron el taxi. En el asiento trasero encontraron algo que Jorge no había visto, un cuchillo. Pequeño. Escondido entre los cojines del asiento. Los policías le dijeron que había hecho lo correcto. Que su instinto probablemente le salvó la vida. Jorge ya no acepta viajes de madrugada sin antes revisar el perfil del usuario. Y si siente esa sensación en el pecho, esa incomodidad inexplicable, se detiene. No le importa si el pasajero se molesta. Porque ahora sabe que a veces, tu cuerpo te advierte antes de que tu mente entienda el peligro. Su nombre es Elena Patricia Vega. Tiene 37 años. Lleva 12 años conduciendo autobuses escolares para una escuela privada en Ciudad de México. Maneja un International 3000, modelo 2021, color amarillo, capacidad para 30 estudiantes, matrícula CDMX 6124-ES. La tarde del 8 de marzo de 2024, tenía asignada su ruta habitual, recoger a los estudiantes de primaria y llevarlos a sus casas. Última parada, 17:45 horas. Ese día, todo transcurrió normalmente. Recogió a los 28 estudiantes. Los dejó uno por uno en sus casas. Para las 17:30, solo quedaban 3 estudiantes. 2 niñas de 9 años y un niño de 10. Elena conocía bien a esos niños. Los había transportado durante 2 años. Eran tranquilos, educados. A las 17:35, dejó a las 2 niñas en sus casas. Solo quedaba el niño. Su casa estaba a 10 minutos de distancia. Elena arrancó. El niño estaba sentado en la tercera fila, mirando por la ventana. Elena puso música infantil de fondo, como siempre hacía. El niño no hablaba. Eso no era raro. A veces los niños estaban cansados después de la escuela. 5 minutos después, Elena notó algo en el retrovisor interior. El niño no estaba mirando por la ventana. Estaba mirando hacia ella. Directamente. Sin parpadear. Elena sintió algo extraño. ¿Todo bien, Carlitos? El niño no respondió. Siguió mirando. Elena redujo la velocidad. ¿Carlitos? El niño finalmente habló. Pero su voz sonaba diferente. Más grave. No soy Carlitos. Elena sintió un escalofrío. Se giró. El niño seguía sentado allí. Mismo uniforme. Misma mochila. Pero algo en su expresión era diferente. Elena detuvo el autobús en el acotamiento. Se levantó del asiento. Caminó hacia donde estaba el niño. ¿Qué dijiste? El niño la miró. Dije que no soy Carlitos. Elena sintió pánico. ¿Quién eres? El niño sonrió. Soy su hermano. Elena sabía que Carlitos no tenía hermanos. Era hijo único. Lo había confirmado en los registros escolares. Carlitos no tiene hermanos. El niño se encogió de hombros. Ahora sí.
Elena no sabía qué hacer. Agarró su teléfono celular. Llamó a la madre de Carlitos. La llamada entró. ¿Señora Martínez? Habla Elena, del autobús escolar. Necesito confirmar algo, ¿Carlitos tiene hermanos? Silencio. Luego la voz de la madre, no, Elena. Carlitos es hijo único, ¿por qué preguntas? Elena miró al niño. ¿Está segura? La madre respondió, completamente segura, ¿qué está pasando? Elena no supo qué decir. Miró al niño nuevamente. El niño la miraba con esa misma sonrisa. Y entonces, en un instante, la expresión del niño cambió. Parpadeó. Miró alrededor, confundido. Señora Elena, ¿por qué nos detuvimos? Elena se quedó paralizada. Era Carlitos. Su voz normal. Su expresión normal. Carlitos, ¿qué acabas de decir hace un momento? Carlitos la miró confundido. Yo. No dije nada. Estaba dormido. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Estabas dormido? Carlitos asintió. Sí. Me quedé dormido cuando dejamos a las niñas. Elena no dijo nada más. Llevó a Carlitos a su casa. Cuando llegaron, la madre estaba esperando en la puerta, preocupada por la llamada. Elena le explicó lo que había pasado. La madre se quedó pálida. Le dijo a Elena que Carlitos había tenido episodios similares antes. Que a veces, cuando estaba muy cansado, parecía hablar o actuar de forma extraña. Que los doctores no habían encontrado nada médicamente preocupante. Pero Elena no quedó convencida. Porque lo que vio en los ojos de ese niño durante esos minutos no era cansancio. Era algo más. Algo que no podía explicar. Elena ya no transporta a estudiantes sin un monitor acompañante en el autobús. Y si algún niño dice o hace algo que no encaja, se detiene. Llama a los padres. Porque ahora sabe que a veces las advertencias vienen de lugares inesperados. Y a veces, la persona que crees conocer puede no ser quien crees que es. La última historia de esta noche es la más reciente. Ocurrió hace solo 6 semanas. Y la persona que me la contó todavía está tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Su nombre es Daniel Arturo Mendoza. Tiene 29 años. Lleva 5 años trabajando como conductor de Uber en Monterrey. Maneja un Chevrolet Aveo, modelo 2020, color gris, matrícula NL 3729HK. La noche del 19 de abril de 2024, recibió una solicitud de viaje a través de la aplicación. Recoger a una pasajera en una dirección en la colonia San Pedro. Destino, un restaurante en el centro de Monterrey. Hora de recogida, 21:15. Daniel llegó a la dirección. Un edificio de departamentos. Esperó. Una mujer joven, de unos 25 años, salió del edificio. Llevaba un vestido elegante. Maquillaje. Daniel confirmó su nombre a través de la aplicación. Ella asintió. Subió al asiento trasero. Daniel arrancó. El viaje al restaurante era de aproximadamente 20 minutos. Había tráfico moderado. La mujer no hablaba. Miraba su teléfono. Daniel puso música suave de fondo. Todo parecía normal. 10 minutos después del viaje, la mujer habló. ¿Sabes qué día es hoy? Daniel miró por el retrovisor. ¿Perdón? La mujer repitió, ¿sabes qué día es hoy? Daniel respondió, viernes, 19 de abril. La mujer asintió. Exactamente. Viernes 19. Daniel no entendió la relevancia. ¿Pasa algo especial? La mujer sonrió. Para algunos, sí. Daniel no preguntó más. Siguió conduciendo. 5 minutos después, la mujer habló nuevamente. ¿Puedes cambiar la ruta?
Daniel miró el GPS. ¿A dónde quieres ir? La mujer respondió, toma la avenida Constitución en lugar de la avenida Juárez. Daniel revisó. Ambas rutas llegaban al mismo destino. La avenida Constitución añadía 5 minutos al viaje. Eso va a tomar más tiempo. La mujer asintió. No importa. Prefiero esa ruta. Daniel cambió la ruta en el GPS. Tomó la avenida Constitución. El tráfico allí era más ligero. Menos luces. Menos gente. Daniel continuó. La mujer volvió a hablar. ¿Alguna vez has tenido una corazonada, un presentimiento de que algo malo va a pasar? Daniel la miró por el retrovisor. ¿A qué te refieres? La mujer no respondió directamente. A veces, la vida te da señales. Pequeñas. Pero están ahí. Y si no las escuchas, algo malo pasa. Daniel empezó a sentirse incómodo. ¿Estás bien? La mujer asintió. Estoy bien. Solo estoy tratando de ayudarte. Daniel no entendía. ¿Ayudarme con qué? La mujer miró por la ventana. Ya llegamos. Daniel miró adelante. Efectivamente, el restaurante estaba a la vista. Se estacionó afuera. La mujer bajó del auto. Antes de cerrar la puerta, se inclinó y dijo, gracias por escucharme. Acabas de evitar un accidente. Luego cerró la puerta y entró al restaurante. Daniel se quedó confundido. ¿Un accidente? ¿Qué accidente? Revisó su teléfono. Abrió una aplicación de tráfico en tiempo real. Buscó la avenida Juárez, la ruta original. Y allí estaba, un accidente reportado hace 10 minutos. En la avenida Juárez, justo en el tramo que Daniel habría tomado si no hubiera cambiado de ruta. Un accidente múltiple. 3 autos involucrados. Carriles bloqueados. Daniel sintió un escalofrío. Si hubiera tomado la ruta original, habría llegado a ese punto exactamente cuando ocurrió el accidente. Tal vez habría sido parte de él. Miró hacia el restaurante. La mujer ya había entrado. Daniel quiso seguirla, preguntarle cómo sabía. Pero algo lo detuvo. Decidió esperarla. Tal vez la llevaría de regreso y podría preguntarle entonces. Esperó 2 horas. La mujer nunca salió. Finalmente, Daniel entró al restaurante. Preguntó al anfitrión si había visto a una mujer joven, vestido elegante, que había entrado hace 2 horas. El anfitrión lo miró confundido. No ha entrado ninguna mujer sola esta noche. Daniel insistió. Sí, hace 2 horas. La dejé en la puerta. El anfitrión negó con la cabeza. Lo siento. No ha entrado nadie así. Daniel revisó la aplicación de Uber. Buscó el viaje. El nombre de la pasajera. El perfil. Todo estaba allí. Pero cuando intentó enviarle un mensaje a través de la aplicación, recibió un error, usuario no encontrado. Daniel sintió que algo no estaba bien. Al día siguiente, llamó al soporte de Uber. Explicó la situación. El agente revisó el viaje. Confirmó que el viaje había ocurrido. Que el pago había sido procesado. Pero cuando Daniel preguntó por el perfil de la pasajera, el agente le dijo que el perfil había sido eliminado. No había más información disponible. Daniel nunca supo quién era esa mujer. Pero sabe una cosa, esa noche, por alguna razón, cambió de ruta. Y ese cambio probablemente le salvó la vida. Daniel ya no ignora las solicitudes extrañas de los pasajeros. Y si alguien le pide cambiar de ruta sin una razón clara, lo considera. Porque ahora sabe que a veces, las advertencias vienen de personas que tal vez no entiendas. Personas que tal vez ni siquiera sean lo que parecen. Pero sus palabras pueden salvarte. Hemos llegado al final de esta compilación. 6 historias.
6 conductores. 6 advertencias que cambiaron sus vidas. Si reconociste alguna carretera, algún kilómetro específico, o alguna experiencia similar, déjamelo saber en los comentarios. Porque mientras más testimonios se acumulan, más patrones emergen. Kilómetros específicos que aparecen una y otra vez. Voces que dicen los mismos mensajes. Vehículos que siguen a conductores solitarios. Tal vez nunca entendamos completamente qué es lo que ocurre en esas carreteras. Tal vez no necesitamos entenderlo. Tal vez solo necesitamos escuchar. Prestar atención. Y cuando algo no se sienta bien, cuando una voz te advierta, cuando un instinto te diga que te detengas, hazlo. Porque en las carreteras nocturnas, entre el asfalto y la oscuridad, hay algo más. Algo que algunos pueden ver, otros pueden escuchar, y algunos solo pueden sentir. Seguiremos conduciendo. Seguiremos transportando. Seguiremos recorriendo esos mismos kilómetros noche tras noche. Pero ahora sabemos que no estamos completamente solos. Y que a veces, esa compañía invisible puede ser lo único que se interpone entre nosotros y el desastre. Conduce con cuidado. Escucha las advertencias. Y si alguna vez te encuentras en una situación que no puedes explicar, recuerda estas historias. Recuerda que otros han estado ahí antes. Y que algunos tuvieron suerte. Porque prestaron atención. Buenas noches. Y buen viaje.